Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu de Jesús resucitado descienda abundantemente sobre todos ustedes. Hermanos, buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta celebración. Le vamos a pedir por el eterno descanso de Silvia Leonor Soto Carrillo a los 5 meses, Eloísa Canela Torres, Benita Ruiz Castro, Carmen Martínez, Margarita Bautista Pérez, Emilia Abraham Romero González, Aurelia González Torres, Pedro de León Pulido, Samuel Jiménez García, José Guadalupe Ortega Redondo, 4 años, Teodoro Díaz Fernández, Víctor Manuel Cervantes Fernández, José Francisco Monroy Rosiles, Guadalupe Reyes Pérez, 6 meses, Salvador Rentería Soto y todas las almas del purgatorio. Pedimos también por la salud de Georgina Rangel López, María del Refugio Hernández Mercado, bienestar, salud y necesidades de la familia Alderete Llamas, Abelar González, González Ortiz, Abelar Padrón, Guizar González, González Ramos, Del Toro González y González Ortiz. Nos unimos a la acción de gracias de Jesús Manuel González Ortiz, Daniel Abelar Padrón, Kendra Alderete, para que Dios los siga bendiciendo. Hermanos, invoquemos la bendición de Dios nuestro Padre y pidámosle que por la aspersión del agua revive en nosotros la gracia del bautizo, por medio de la cual fuimos sumergidos sacramentalmente en la muerte redentora del Señor, para resucitar con Él a una vida nueva. Vamos a decir: bendice y purifica a tu iglesia. Padre celestial, que del Cordero inmolado en la cruz haces brotar una fuente de agua viva, oremos. Cristo Jesús, que renueva la juventud de la iglesia con el baño del agua y la palabra de la vida, oremos. Espíritu Santo, que nos hace renacer de las aguas del bautizo como primicia de una humanidad nueva, oremos. Dios Todopoderoso, Padre Santo, que por medio de los sacramentos de la fe renueva la maravilla de la creación y la redención, bendice esta agua y concede que todos los renacidos en el bautizo sean mensajeros y testigos de la Pascua que se renueva incesantemente en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Que Dios Todopoderoso nos purifique de nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Alabemos a Dios con el gloria. Oremos. Dios nuestro, que por el misterio de la festividad que hoy celebramos, santificas a tu Iglesia extendida por todas las naciones, concede al mundo entero los dones del Espíritu Santo y continúa obrando en el corazón de tus fieles las maravillas que te dignaste realizar en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a tomar asiento, hermanos, a escuchar la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego, que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaban a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración, preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes, venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien nos oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios.
carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y a todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. Palabra de Dios. Hoy, antes de empezar a cantar el Aleluya, la Iglesia nos propone la secuencia que tenemos ahí en nuestras hojitas, en la que canta la acción del Espíritu Santo. Entonces vamos a hacer juntos esta secuencia. Ven Dios Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones, fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos, y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza, tus 7 sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte, y contigo el gozo eterno. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, por favor, hermanos, un momento. Hermanos, el día de hoy celebramos esta fiesta de Pentecostés, con la cual, ¿verdad?, se cierra el tiempo de la Pascua. Pentecostés, que significa 50 días, recordaba en aquel tiempo, ¿verdad?, para los judíos, la entrega de la ley. Los judíos, ¿verdad?, también así como nosotros tenemos la fiesta de Pentecostés, es una fiesta de origen judío. Los judíos tenían esta fiesta. Y por ese motivo, ¿verdad?, hoy vemos como en la primera lectura dice que había gente de muchos lugares, claro, porque venían los judíos de diversas partes para celebrar la fiesta de Pentecostés. Esa fiesta celebraba, por un lado, el don de la ley. Dios les había dado una ley, había dado mandatos, había dado enseñanzas para vivir con el pueblo, ¿no? Una alianza que Dios había hecho, entonces tenía todo lo necesario para vivir de la manera adecuada. Ahí tenemos la ley. Por otro lado, en esa fiesta también llevaban elementos de su cosecha, ¿no?, dando lo mejor de su cosecha, que había empezado a dar ya sus frutos. Por lo tanto, esa era la fiesta de Pentecostés. Pues, por eso en esos días había mucha gente, ¿verdad?, que iba a dar sus frutos, por un lado, y por otro lado a recordar el don de la ley. Dios que había dado una ley, Dios que había entregado la ley al pueblo de Israel. Y justamente ese día es el que escoge Dios ahora para que ya no se celebre simplemente el don de la ley, sino para que se celebre el don de la plenitud. Y la plenitud no está en la ley, no está simplemente en cumplir cosas, sino la plenitud está en dejarse guiar por Dios, en dejar que Dios intervenga en la historia, que Dios intervenga en la vida y que sea Dios que los guíe, que los acompañe, que los ayude en medio de su vida, ¿no? Y entonces hoy celebramos la llegada del Espíritu Santo y con ello el inicio de la vida de la Iglesia, porque es lo que hoy estamos celebrando, ¿no? La llegada del Espíritu Santo que inaugura, ¿verdad?, por así decirlo, la vida de la Iglesia. A partir de ahora entonces comienza la vivencia de la Iglesia. Y entonces hoy podemos ver entonces justamente esta realidad. Por eso la primera lectura entonces nos habla justamente de este don que da precisamente el Espíritu Santo formando a la Iglesia. Y un elemento muy importante justamente al crear la Iglesia, ¿cuál es? El don de la unidad y el don de la universal, que incluso nosotros lo decimos en el credo, ¿no? Cuando llegamos a la parte de la Iglesia que decimos, creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Y justamente hoy podemos ver algunos de estos elementos. En primer lugar, una, porque efectivamente la Iglesia es una, no hay muchas iglesias, es una sola Iglesia. Decimos que es católica. ¿Por qué es católica? ¿Qué significa católica? Que es universal, ¿no? Que la Iglesia es para todos, que la Iglesia está abierta a todos, no solamente para un grupo de gente determinada, un club selecto, no. La Iglesia es para todos, es católica, está abierta a todos, todos pueden ser recibidos dentro de la comunidad. Y justamente de esto nos habla hoy la primera lectura, ¿no? Vemos cómo viene el Espíritu Santo, dice en forma de lengua de fuego, interviene Dios en la historia, aparece Dios en la historia, ¿cómo? Trayendo a este Espíritu que da lengua de fuego. ¿Y qué es el fuego?
El fuego, mis hermanos, es un símbolo muy importante en la Biblia, que nos recuerda entonces al hombre que lo hace capaz, gracias a Dios, a hacer cosas que parecían imposibles, cosas que parecían absurdas, cosas que parecían sin sentido. Viene el fuego, ¿para qué? Para iluminar al hombre y capacitarlo para cosas que parecían imposibles. Y ahí donde el hombre parecía que tenía miedo, que se sentía impotente, que sentía que su vida no tenía sentido, viene el Espíritu en forma de lengua de fuego. ¿Para qué? Para capacitarlo, para darle la capacidad de hacer cosas nuevas, ¿no? Y así, ¿verdad? En muchas ocasiones podemos ver en la Biblia, ¿verdad?, el símbolo del fuego, ¿no? Cómo Dios viene a capacitar al hombre a cosas nuevas. Entonces, por ejemplo, cuando Moisés, ¿verdad?, dice el libro del Éxodo, ¿no?, en el capítulo 3, cuando Moisés estaba ahí, ¿verdad?, escondido, ¿verdad?, porque había matado a un egipcio y se quedó ahí muchos años, ¿verdad?, 40 años ahí, recluido en Madián, ahí en el desierto, pues escondido de los egipcios. De repente llega Dios, se le aparece como en una zarza de fuego. El fuego vuelve a aparecer, ¿no? Y ese fuego, entonces, Dios que interviene en su vida y lo capacita, ¿para qué? Para que regrese a Egipto y libera al pueblo. Moisés solo no podía, Moisés era cobarde, no estaba ahí escondido, él creía que sus días iban a terminar ahí, y sin embargo no, llega Dios, experiencia de fuego, y le da la fuerza, le capacita para hacer lo que él no hubiera nunca soñado, liberar al pueblo de Israel. Y entonces va Moisés con la fuerza del fuego. Ahora vemos aquí a los apóstoles que están encerrados, que tienen miedo, ¿verdad? Porque pues ya Jesús los dejó, ya subió a los cielos, ahora no saben qué va a pasar, y de repente llega Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. Los viene a capacitar. ¿Para qué? Para quitarles el miedo, para quitarles el temor, para ayudarlos, para iluminarlos, para transformarlos. Viene Espíritu Santo para renovarlos. Y viene Espíritu Santo ¿para qué? Para darles valor, para darles fuerza, para que no se sientan débiles, para que no se rindan en la historia, al contrario, para que sigan siempre adelante. Viene Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. Viene a darles valor. ¿Para qué? Para hablar, ¿no? Por eso dice lenguas de fuego, ¿no? La lengua pues es el símbolo de la palabra, ¿no?, del hablar. Por lo tanto, los apóstoles que tenían miedo, que estaban escondidos, ahora pueden hablar. ¿Y para qué? Para formar una comunidad. Y entonces dice que cuando salen, todo el mundo los empieza a entender, ¿no? Dice que todo el mundo los entendía, ¿verdad?, en la lengua que hablaban, ¿no? Todo el mundo entendía. ¿Y eso qué significa? Eso significa la unidad y al mismo tiempo la catolicidad, lo que ahorita decíamos. La iglesia es una única iglesia, no son varias, no salió cada apóstol a hacer una iglesia distinta, ¿verdad? Yo me voy con Pedro, yo me voy con... No, una sola iglesia, hay una unidad. Y luego, católica, universal para todos. Dice, todos lo escuchaban en su propia lengua, todos lo escuchaban en su propia lengua. No dice, ¿verdad?, que algunos sí, otros no, todos en su propia lengua. Respeta la lengua de cada uno. No dice en ningún momento, ¿verdad?, el texto no dice, Dios hizo que todo el mundo, ¿verdad?, hablara el mismo lengua. No, cada quien lo oía en su propia lengua. Es decir, cada quien tiene su propia identidad, cada quien tiene su propia vida, cada quien tiene su propia historia, y cada uno lo va entendiendo en su propia lengua. No es que Dios de repente dijo, a ver, todos van a hablar la misma lengua para que ya todos se entiendan. No, en cada uno en su propia lengua. Cada quien tiene su lengua, cada quien tiene su lenguaje, cada quien tiene su realidad, y cada uno lo va entendiendo desde sus propias capacidades. Fíjense, cada quien lo entiende. La iglesia es universal, ¿por qué? Porque está abierta para todos. ¿Y qué significa estar abierta para todos? Estar abierta para todos significa que todos tenemos nuestra propia identidad. No es que todos nos tenemos que hacer iguales, no. Todos tenemos nuestra propia identidad, y desde nuestra identidad tenemos que aceptar a Dios y vivir nuestra experiencia de Dios. Fíjense, cada quien lo entendía en su propia lengua, cada quien con su propia realidad. Vean cómo Dios no viene a violentar a nadie, no viene a decir, si quieren entender a los apóstoles, tomen un curso, ¿verdad?, para entenderlo. No dijo eso, ¿verdad? Todo el mundo tiene que hablar la misma lengua, si no, fuera, no. Cada quien con su propia lengua, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Y lengua entonces no significa solamente idioma, no el verbo requiere un idioma. Lengua significa con mi propia realidad, con mi propia vida. Quiere decir que Dios se comunica conmigo, que Dios me habla con mis propias capacidades, con mi propia historia, con mi propia realidad, con mi propia situación. Dios me habla a mí, ¿verdad?, con mi propia realidad siempre, con mi propia historia en todo momento. Siempre me habla Dios así. Dios quiere darse a conocer, quiere comunicarse conmigo con mi propia historia. Cada uno de nosotros tenemos diferentes cosas. Hemos vivido diferentes cosas, hemos sufrido distintas cosas, nos hemos alegrado por distintas cosas. ¿Por qué? Todos somos diferentes, todos somos diversos. Pero a pesar de que somos diversos, Dios nos quiere unir a todos, porque nadie debe de quedar fuera en su proyecto. Nadie debe de quedar fuera en su propia realidad. Nadie tiene que quedar fuera porque piensa distinto del otro. No. Todos tenemos una propia identidad y todos, ¿verdad?, podemos entrar a formar parte de esta iglesia, la única, no distinta, ¿no? Todos formamos parte de una sola iglesia con nuestras propias características. Esto es que la iglesia sea católica, ¿no? Eso significa que está abierta a todo, que es universal. Y por lo tanto, entonces, Pentecostés, ¿qué es?
la llegada del Espíritu Santo, que forma la iglesia, una iglesia que es católica, abierta para todos. Todos pueden entrar a formar parte de esta comunidad eclesial. Todos pueden participar de esta historia que el Señor da. Todos pueden participar de esta gracia que el Señor va iluminando. Todos. Nadie debe sentirse excluido, nadie debe sentirse apartado. Todos estamos llamados a formar parte de esta única comunidad con nuestras propias características. Por lo tanto, mis hermanos, entonces, en primer lugar, hoy tendremos que ver a la luz de esta fiesta de Pentecostés que nadie se debe de sentir exiliado. Nadie puede decir, es que yo estoy lejos de Dios. No, todos estamos cerca de Dios y queremos que Dios actúe en nosotros. Los apóstoles, ¿qué permitieron? Que llegara el Espíritu. Nadie puso obstáculos, ¿no? Si alguien hubiera dicho, yo no quiero, no hubiera tenido el Espíritu, ¿no? No hubiera dejado que actuara en él. ¿Por qué? Porque hubiera dicho que no. Pero todos, a pesar de que tenían miedo, a pesar de que tenían sus fragilidades, sus debilidades, dejaron que el Espíritu los llenara y empezaron a predicar. Eso quiere decir que ¿qué necesitamos para que llegue el Espíritu? Tener un corazón abierto, tener un corazón disponible, dispuesto, ¿verdad? Y decir, aquí estoy, ¿verdad? Para que el Espíritu venga, para que el Espíritu me ilumine, para que el Espíritu me ayude y yo pueda dar testimonio, ¿verdad?, de Dios en mi vida. Pueda esforzarme por vivir con mis propias características, con mi propia historia, con lo que yo tengo, puedo vivir el proyecto de Dios con lo que yo voy viviendo, con lo que yo voy teniendo. No hay nada excepcional aquí, simplemente abrir mi corazón, así como los apóstoles lo abrieron. Por lo tanto, Pentecostés entonces no es algo del pasado, Pentecostés no es algo, ¿verdad?, que solamente le pasa a algunos, no, Pentecostés es todos, es el inicio de la iglesia y yo soy parte de la iglesia. Y yo con lo que soy, con lo que vivo, ¿verdad?, con mis características, es que luego no entiendo bien las cosas, es que soy débil, es que a veces me equivoco, es que a veces tengo miedo. Todos podemos entrar a la comunidad y dejamos que el Espíritu actúe en nosotros, vamos a dejarlo actuar, vamos a dejar que Él nos transforme, que Él nos ilumine. Eso es Pentecostés, dejar que el Espíritu entre en nuestras vidas y nos vaya renovando, dejar que el Espíritu entre en nuestras vidas y nos vaya transformando, dejar que el Espíritu entre en nuestras vidas y nos vaya impulsando para ser profundamente nuevo. Espíritu de fuego, ¿verdad? El fuego que viene a transformarnos, a iluminarnos, a renovarnos totalmente, ¿no? Ese es Pentecostés, ¿no? Y es lo que hoy entonces estamos celebrando. Estamos celebrando que entonces viene el Espíritu Santo para formar una iglesia abierta con nuestras realidades. Nadie se debe sentirse entonces excluido. Todos estamos cerca de Dios, todos vivimos unidos con Dios, con mi propia realidad. Por lo tanto, el día de hoy nos tendremos que decir, efectivamente, yo no estoy fuera de la iglesia. Dios está cerca de mí si dejo que Él actúe en mí. Y en segundo lugar, decíamos, Dios respeta a cada uno, ¿no? Cada uno lo oía en su propia lengua, o sea, Dios respeta cada una de nuestras características y nuestra propia historia. ¿Eso qué significa entonces para nosotros, mis hermanos? Eso significa algo muy, muy importante. Significa que entonces yo soy diferente a los demás. ¿Por qué? Porque yo tengo características propias. ¿Para qué? Para ponerlos al servicio de los demás, para ponerlos al servicio de Dios. Por eso fíjense, hoy la segunda lectura lo decía, ¿no? Hay diferentes dones, pero un solo Espíritu. Hay diferentes servicios, pero un solo Señor. Hay diferentes actividades, pero es Dios el que hace todo. Es decir, hay diferentes, todos somos distintos. Y somos distintos porque Dios nos creó distintos y nos respeta como somos distintos. ¿Para qué? Para poner nuestras cualidades, para poner nuestras características al servicio de la comunidad, para crecer juntos, ¿verdad? Y así en una familia, pues todos somos distintos, ¿verdad? No todos los hijos son iguales, son diferentes los hijos, ¿no? Son diferentes, ¿verdad? Las familias, porque pues somos diferentes. Hemos vivido distintas cosas, hemos experimentado diferentes cosas, nos han enseñado de formas distintas, pero ¿para qué somos distintos? Para ponerlo en común y complementarnos. Porque en el fondo, ¿para qué somos distintos? No para confrontarnos, ¿verdad? Como no piensa como yo, mi enemigo, no es para enemigos, es distinto que yo, piensa distinto que yo, entonces me tengo que complementar. Somos distintos para complementarnos, para ayudarnos, para complementarnos en medio de la vida con cada una de nuestras características. Entonces, por un lado, el Espíritu viene, ¿verdad?, a nuestra vida para transformarnos, pero transformándonos, ¿qué hace nosotros? Respetar lo que somos. Y todos somos distintos, unos somos más inteligentes en una cosa que otra, y otros somos más hábiles en una cosa que otra. ¡Qué bueno! ¿Pero para qué lo hacemos? Para complementarnos, para ayudarnos en medio de nuestra vida, para dar lo mejor de nosotros y poder ir construyendo efectivamente una verdadera comunidad, una verdadera familia delante de Dios. Pues que el Señor nos ayude en este día de Pentecostés, a pedirle que nos ayude efectivamente a reconocer nuestras características, a no decir que no valemos, no, todos valemos. Yo siempre puedo aportar algo a los demás, aunque a otros no me lo valoren, yo siempre tengo algo que aportar. ¿Por qué? Porque Dios me hizo único. ¿Para qué? Para ayudar a otros. Y en segundo lugar, entonces, el Espíritu viene a mi vida para fortalecerme, para iluminarme, para impulsarme y que yo vaya dando siempre lo mejor en medio de mi vida. Pues que el Señor Todopoderoso nos ayude, nos ilumine para dar ese testimonio que necesitamos en medio de nuestro mundo y demostrar la fe que realmente late y da luz en medio de nuestras realidades. Que así sea.
Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Hermanos, invoquemos al Espíritu Santo, prometido y enviado por Jesús, y pidámosle que derrame sus dones sobre la Iglesia y sobre el mundo entero, diciendo: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Por la Santa Iglesia de Dios, para que el Espíritu Santo la renueve, la fortalezca y la llene de vida, oremos. Para que la luz del Espíritu Santo disipe las tinieblas del mundo, lleve a todos al conocimiento de la verdad, convierta el odio en amor, los sufrimientos en alegría y las guerras en paz, oremos. Para que el Espíritu Santo mueva los corazones de quienes dirigen los destinos de los pueblos, oremos. Para que quienes reciben el sacramento de la confirmación experimenten la fuerza renovadora del Espíritu Santo, de manera semejante a los apóstoles el día de Pentecostés, oremos. Para que el Espíritu de sabiduría nos recuerde continuamente las enseñanzas de Jesús, para conocer a Dios cada vez más profundamente y que aumente nuestra fe, oremos. Pidamos por el eterno descanso de Silvia Leonor Soto Carrillo, 5 meses, Eloísa Canela Torres, Melita Ruiz Castro, Carmen Martínez, Margarita Bautista Pérez, Emilio Abraham Romero González, Aurelia González Torres, Pedro de León Pulido, Samuel Jiménez García, José Guadalupe Ortega Arredondo, 4 años, Teodoro Díaz Fernández, Víctor Manuel Cervantes Fernández, José Francisco Monroy Rosiles, Guadalupe Reyes Pérez, 6 meses, Salvador Rentería Soto y todas las almas del purgatorio. Oremos. Pidamos por la salud de Georgina Rangel López, salud, bienestar y necesidades de la familia Terete Llamas, Abelar González, González Ortiz, Abelar Padrón, Izar González, González Ramos, del Toro González y González Ortiz, y en acción de gracias de Jesús Manuel González Ortiz, Daniel Abelar Padrón y Kendra Terete, para que Dios los siga bendiciendo. Oremos. Escucha, Padre nuestro, las oraciones de tu pueblo y concédenos que, renovados y fortalecidos por el Espíritu Santo, vivamos continuamente la alegría pascual y lleguemos el día a participar de las fiestas pascuales. Por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Tomen asiento, por favor, hermanos.
hermanos, para que este sacrificio que es mío, pero que también es de todos ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que conforme a la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender con más plenitud el misterio de este sacrificio y haz que nos descubra toda su verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, para llevar a su plenitud el misterio pascual, has enviado hoy al Espíritu Santo sobre aquellos a quienes adoptaste como hijos, al injertarlos en Cristo tu unigénito. Este mismo Espíritu fue quien, al nacer la Iglesia, dio a conocer a todos los pueblos el misterio del Dios verdadero y unió la diversidad de lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo, en que la efusión de tu Espíritu ha hecho de ella el sacramento de unidad para todos los pueblos. Y con el Papa León XIV, nuestro obispo Jorge, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado nos damos el signo fraterno de la paz.
pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Dios nuestro, tú que concedes a tu iglesia dones celestiales, consérvale la gracia que le has dado para que permanezca siempre vivo en ella el don del Espíritu Santo que le infundiste y que este alimento espiritual nos sirva para alcanzar la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, les recuerdo que seguimos preparándonos para nuestra fiesta. Se sigue haciendo la colecta para las mañanitas con el mariachi, ¿verdad? Allá afuera está Yola haciendo la colecta. También les recuerdo que seguimos con nuestro novenario, ¿verdad? Para preparar nuestra fiesta patronal. Ya empezamos el jueves pasado, ¿verdad? Vamos visitando diferentes calles de nuestro territorio, haciendo la misa ahí. Se hace el rosario a las 5 y a las 6 de la tarde se hace la misa ahí en la casa, ¿verdad? Que nos recibe. Todos estamos invitados a participar, ¿verdad? No solamente los de la casa, sino los de la calle, si alguien más quiere ir, ¿verdad? De hecho, allá afuera, ¿verdad? Ahí en la reja está una lona con las direcciones, ¿verdad? Donde son cada día las misas y el rezo del rosario. Entonces, pues quien guste participar, lo puede hacer. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Que la alegría de Cristo resucitado puede vivir en paz. Gracias a Dios, aleluya, aleluya. Que tengan todos un feliz domingo y una semana llena de la presencia de Dios.